Hola nuevamente, queridos amigos y amigas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Seguimos en este tema de cómo comunicamos las Escrituras hoy. Esa pregunta nos ha llevado la conversación a 2 videos. En el primero hablamos sobre cómo leer la Biblia, porque antes de comunicarla uno la debe leer. Y dedicamos un buen tiempo a los riesgos que uno encuentra en las lecturas cotidianas. Hablamos un poquito sobre el fenómeno ahora del texto digital, versiones electrónicas y cómo tenemos que aprovecharlas al máximo, pero también estar conscientes de algunos riesgos que podemos encontrar. En el segundo video hablamos también de entender y comunicar la Biblia. Una cosa es leer para uno mismo el texto bíblico y otra es leerlo para comunicarlo. El esfuerzo, la concentración, las cosas que uno hace cuando está mirando el texto es diferente a si uno lo está haciendo como algo devocional personal a cuando está pensando en su audiencia, en las cosas que va a enseñar. Ahora, en este nuevo video, seguimos conversando con nuestro querido amigo, el hermano Edilzar Aguilar, director de nuestros programas del Centro de Liderazgo Ministerial. Bienvenido, Edilzar. Gracias, Nelson. Gracias a quienes también están aquí observando, poniendo atención a lo que aquí decimos, dando un tiempo para estar acá. Gracias. Es un privilegio esta oportunidad de poder conversar sobre este tema y espero que deje algún dividendo para todos los que nos sintonizan. Gracias. Por cierto que uno al abrir un texto bíblico, cualquiera sea,
debiera darse cuenta rápido que no es lo mismo la manera en que están escritas las distintas partes de la Biblia. Y normalmente a eso le llamamos géneros literarios. Es la forma en que un autor escoge comunicar lo que quiere transmitir en el texto bíblico. Hablemos un poquito de qué es un género literario y por qué sería importante distinguir un género literario. Quizá es necesario recordar antes que cuando el autor bíblico se sentó, no se sentó con apuros a escribir. Tuvo allí en mente a su audiencia, quería comunicar un mensaje, necesitaba comunicar un mensaje y estuvo pensando siempre en cómo comunicar, decir lo que les digo, pero cómo se los digo. Así que en algunos casos, pues, vamos a encontrarnos con que el autor prefirió la poesía, por ejemplo. Sí, la poesía va a tener sus propias características. Quizá vamos a encontrarnos con un autor que quiso contarlo al estilo narración. Y ahí vamos a encontrar que en algún momento algún autor nos diga, había una vez o aconteció en tal tiempo. Y luego tenemos que pensar entonces o tener eso en mente de que cuando leemos el texto bíblico también debemos revisar qué género está acá. ¿Cómo distinguirlo? Bueno, por la manera en que está escrito, por la manera en la que él quiso comunicarse, obviamente escogió esa vía, pero también cuando se trata de poesía, por ejemplo, y figuras y todo eso, el autor está pensando en su audiencia de manera que comprenda bien lo que él está comunicando. Claro. Quizá algunos rasgos principales. Sí, y de hecho los que tú mencionas, la poesía y la narración, son los grandes géneros literarios de las escrituras. Casi, diría yo, como un 80-85% quizás del texto bíblico o está escrito en poesía o está escrito en narración. Por eso es importante la narración o prosa, también se le conoce a esa forma, ¿no? Son dos géneros importantes. Otro género que quizá es con el que más familiarizados estamos en la iglesia, no porque sea el más abundante de las escrituras, sino porque el que se predica más son las epístolas. Es otra manera, ¿no? El autor está inquieto por alguna situación que ha oído de las congregaciones a las que ama y les escribe, normalmente animándolos, exhortándolos, regañándolos, instruyéndolos, corrigiéndolos, distintas motivaciones detrás, a veces todas mezcladas en una carta. Ahora, yo pensaba en, por ejemplo, si uno toma una receta para cocinar y toma un pedazo de la prensa libre del periódico guatemalteco de mayor circulación. Hay cosas diferentes entre los dos tipos de texto, ¿no? ¿Cómo cuando tú estás leyendo te das cuenta que lo que tienes frente a tus ojos es una noticia? ¿Y cuándo te das cuenta que es una receta de cocina, por ejemplo? Bueno, yo creo que tiene que ver la intención con la intención de las palabras, ¿no? Las palabras que se usan. Una receta por lo regular va a tener algunos imperativos, por ejemplo, hierva el agua durante 10 minutos o cocine a fuego lento, pique o guise muy delgadito. Bueno, vamos a tener ahí esos imperativos de manera constante. De hecho, cada oración va a comenzar así. En cambio, la noticia va a tener algo diferente. La prosa, en primer lugar, ¿no? La manera en que se habla de manera común es como contar. En tal parte sucedió tal situación, estos fueron los resultados, y uno va a poder leer de manera fluida
Mientras que una receta va a ser un espacio de unas 10, 15 líneas, por ejemplo. Un artículo de periódico va a ser una columna, por lo regular, de unas 150 a 300 palabras, dependiendo, ahí sí que los parámetros que establezca el periódico para sus escritores. Sí, te hacía esa pregunta porque eso mismo nos pasa cuando nos acercamos al texto bíblico, ¿no? De repente, cuando uno está leyendo una noticia del periódico, no lee una línea y para. Y se pone a pensar, ¿qué habrá querido decir esta línea? Sigue leyendo. En cambio, con la receta, no, uno lee una indicación y entonces de una vez se pone a hacer lo que necesita hacer, ¿cierto? Y luego, una vez terminado eso, sigue la siguiente línea. Es más o menos la dinámica. Así que la reacción que uno tiene a lo que lee también está marcado por el estilo literario de lo que uno está leyendo. Eso es súper importante pensando en lo que nosotros hacemos normalmente cuando enseñamos las escrituras. De repente podemos cometer el error, por ejemplo, de tomar una historia y leer 3 líneas de la historia y parar y ponernos a discursar sobre la importancia de tal o cual cosa aquí y allá, pero esa no es la manera en que uno lee una historia. Uno lee una historia de corrido. Trata de discernir cómo son los movimientos de la historia, quiénes son los personajes que aparecen, qué se está diciendo de ellos, están luchando entre ellos, son amigos, ¿qué se nos cuenta de la historia? Esa es la manera que uno normalmente lee una historia, o cuenta una historia a los hijos. Si uno se pone a pensar cuando uno les cuenta un cuento a los niños, no va frase por frase y reflexionando en torno a las frases, cuenta la historia. Eso mismo tenemos que estar conscientes que cuando nos acercamos a las escrituras hay diferencias y las diferencias son perceptibles. Por ejemplo, lo típico de la poesía hebrea es, a diferencia de la poesía en español, que es más la rima, es lo que nos caracteriza dentro de la poesía, el juego de algunas palabras que terminan parecido, ¿cierto? Pero en hebreo no, en hebreo lo más importante es el paralelo entre una línea y la siguiente. Hay distintos tipos de paralelo, pero esa es más o menos la característica. Y en el Nuevo Testamento prácticamente no hay poesía, así que no es mucho lo que uno observa. Pero aún así, los poquitos tramos que uno observa de poesía, sobre todo de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, van a tener en griego esas mismas características, las líneas. Y en español se percibe, porque normalmente, por ejemplo, en una Biblia de estudio, la manera en que ordenan el texto cambia. Si uno está leyendo el libro de Hechos, tiene cierta secuencia, de repente uno abre el libro de Proverbios y tiene líneas sueltas, ¿no? O los salmos que vienen en estrofas con indicaciones. Todo eso nos señala que estamos frente a un género literario, ¿no? ¿Qué otras cosas crees tú que nos ayudarían a, mirando un texto, darnos cuenta que estamos frente a un tipo de literatura y no otro? Nuestras Biblias, por ejemplo, tienen en el libro de los Salmos algunas lecturas vamos a encontrarnos, como el Salmo 119, por ejemplo, que uno se encuentra con un pequeño encabezado que dice Aleph, y luego viene un trozo de lectura y de repente aparece otro pequeño encabezado que dice Bet. Bueno, ahí estamos, obviamente en el libro de los Salmos, leyendo eso, no le ponemos tanta atención a eso. Primero porque de manera popular a eso no se le pone atención. En la lectura popular a eso no se le pone atención. Solo ya un poquito los más versados, los que han recibido un curso sobre el libro de los Salmos, quizá se van a percatar de eso y van a comprender que ese es un salmo denominado acróstico. No es como nuestros acrósticos navideños o nuestros acrósticos del Día de la Madre, por ejemplo, que nuestro acróstico busca escribir la palabra Navidad, por ejemplo, y con cada letra iniciamos alguna oración o alguna estrofa. El acróstico en el libro de los Salmos es completamente diferente.
Se guía porque comienza con la primera letra del alefato o alfabeto, como decimos, y cada línea o cada parte de ese segmento va a comenzar con la letra Aleph, una característica. Pero podríamos ponerle atención también a la literatura narrativa. La literatura narrativa o el género narrativo siempre nos va a indicar muchos factores, nos va a indicar personajes, nos va a indicar momentos o tiempos, incluso algunas características atmosféricas o tiempo, como le llamamos tiempo atmosférico, si fue de día, si fue de noche. Nos va a situar en un lugar, en la geografía, algún punto en el mapa, si fue en Judá, si fue en Efraín, si fue en Babilonia. Todo eso debemos ponerle atención tratándose del género narrativo. Y si podemos pensar también en el género poético, tal vez volviendo al tema al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, a diferencia del género narrativo, que el género narrativo nos va a llevar hasta por un capítulo, 2 capítulos enteros, el libro de Proverbios nos va a cambiar el pensamiento. De un versículo a otro ya nos cambia el pensamiento, mientras que aquí está hablando quizá del hombre necio, por ejemplo, quizá en el siguiente versículo nos va a estar hablando de alguien que es Aragán, por ejemplo. Quizá haya cierta conexión, pero al final de cuentas cada versículo termina siendo muy independiente del otro. Claro, sí. Y, por ejemplo, también en libros llamados proféticos, desde Isaías, Jeremías, esos textos, casi todos están escritos en poesía también. Eso es una cosa importante. De repente uno se olvida de que esos textos están en poesía. Hay narración también, por ejemplo en Jeremías hay secciones de narración, y Jeremías fue acá y el rey lo mandó al pozo y lo encerró aquí. Lo mismo pasa en segmentos de los libros de Isaías también, o Ezequiel. Hay segmentos de narración, pero grandes porciones de poesía. Y en los llamados profetas menores prácticamente no hay narración, todo es poesía. Y ahí, pues con esto de los géneros literarios, uno debe estar consciente que la poesía no es igual de un país a otro, ¿no? Siempre hago la broma yo de que no sé quién para el Día del Cariño le diría a yegua de faraón te he comparado a amiga mía, ¿no? Hasta ahí llegó la amistad. Pero sí son los géneros literarios que van englobando este tipo de cosas. Es una poesía, ¿no? Y probablemente estamos hablando de caballos sumamente lujosos, bellísimos, y este hombre de la realeza está comparando la hermosura de la Sulamita con su amada. Su amada, ¿no? El prototipo de belleza que tiene de mujer lo compara con esta belleza tremenda de un caballo imponente ahí, una yegua imponente. Por ahí son cosas que uno debe tomar en cuenta cuando está mirando poesía. Y según entiendo, Estudios Clase tiene un libro precisamente que nos ayuda en este tipo de asuntos, ¿no? Cuéntanos un poco de qué trata ese libro de hermenéutica. Muy bien, este libro que ven aquí enfrente es el libro de hermenéutica, y la hermenéutica obviamente tiene que ver con la interpretación de las Escrituras, y en este caso la interpretación de las Sagradas Escrituras. Este libro va a proveer algunas herramientas esenciales como leer el texto gramaticalmente, es decir, leerlo desde una oración gramatical o un párrafo, como le llamamos ya la suma de oraciones, donde encierra un pensamiento, una idea que está tratando de comunicar. Va a ayudar en ese sentido. Por otro lado, va a ayudar a proveer herramientas que son necesarias, entender el lenguaje figurado, por ejemplo,
Otra vez retomo de como yegua del faraón. Muchos reparan ahí en el sustantivo yegua y todavía en la frase yegua de faraón, pero pasan por alto esa palabra como, ¿sí? Como lenguaje o en lenguaje figurado, este es un símil, ¿sí? Que busca comparar y obviamente hay tantas figuras, la metáfora, el símil, tenemos otros tipos de... Sí, estaba tratando de enumerarlos y de repente se me borra, ¿no? Pero están allí la parábola, incluso vemos que los evangelios usan muchas parábolas, así que también es una figura literaria que hay que interpretarla como tal, o hay que partir de ella teniendo en mente que es una figura literaria. Y luego este libro va a ayudar también en el sentido de que lleva al alumno a ejercitar, le provee los conocimientos, lo orienta y luego le provee la oportunidad de practicar para su propio ejercicio, para su propio beneficio, pero quizá para quienes ya predican, por ejemplo, este libro también les puede ayudar en ese sentido. Claro. Y miren, hasta aquí hemos estado conversando de la importancia de reconocer las diferencias en los géneros literarios. Y eso nos lleva al título de este libro, ¿no? Hermenéutica, de cómo interpretar. Y parte de los problemas que muchas veces se nos da al comunicar las escrituras es que se nos olvida que estamos comunicando distintos tipos de género. Y un error que he oído muchas veces en el púlpito es que la persona dice, aquí se nos manda a tal cosa, por ejemplo. Y a lo mejor el texto es un poema. ¿Sí? Y el poema describe no un mandamiento, sino cómo se siente el poeta cuando escribe, que es lo que pasa en los salmos, por ejemplo. O en una historia dice, y Jesús se levantó muy de mañana y fue a tal lugar a orar. Y uno dice, ve, aquí la Biblia nos dice que tenemos que levantarnos en la mañana. No, el texto no dice eso, el texto está contando una historia acerca de Jesús, ¿cierto? Pero tendemos a leerlo como que si fuera la receta, ¿no? De nuevo, volviendo a lo que conversábamos hace un rato, que dice, coma tal cosa, mezcle con tal otra. Pero sí, la importancia de los géneros literarios no es simplemente mera curiosidad, ¿cierto? Nos lleva a cómo interpretamos. ¿Qué consejos darías tú, entonces, así de cosas que nos sirven los géneros literarios para ir a una buena interpretación? Ok, bueno, estaba pensando en un caso muy particular de alguien que hasta se atrevió a escribir un artículo y lo publicó en internet. Por ejemplo, los discípulos de Cristo no fueron 12, eran como 19 o como 20 más o menos, ¿no? Porque él toma la lista que provee Mateo y luego compara con la lista de Marcos y dice, Mateo no incluyó a este, así que... Sí, Mateo no incluye a Leví. Lo toma de Marcos y ya van 13, y ya van 14, y luego revisa la lista de Lucas, y luego revisa la lista de Juan, y bueno, termina haciendo una lista muy grande. Así que una primera recomendación es que si hay un pasaje bíblico que tiene paralelos, como decimos, ¿no? O que esto mismo lo leemos en otro pasaje, debemos tener los dos pasajes a la mano y compararlos. Por un lado, este pasaje quizá va a ampliar información de este anterior, pero además de eso, quizá algún nombre aquí está en un idioma, por ejemplo, Cefas, y en este otro pasaje quizá aparece Pedro, por ejemplo. Cuestiones de esa naturaleza debemos ponerle atención. Si se trata de las cartas como género epistolar, debemos tener en mente que el autor se está dirigiendo a una comunidad específica, está tratando de resolver problemas específicos de esa comunidad
Y curiosamente hay algunas cartas que tienen bastante parecido, como la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, por ejemplo. Uno dice, pero esta carta parece ser una repetición o parece ser que ya no tenía que escribir, así que copió y pegó. Pensamos muchas veces en ese pasaje o en esas cartas como lo haría un autor en este tiempo, eso de copiar y pegar, ¿no? Como un rellenado. No, sencillamente debemos tomar en cuenta que cada audiencia tiene sus propias características y estaba viviendo sus propias necesidades, y el apóstol Pablo trata de resolver esas necesidades con estas cartas. Que tienen algún parecido en algún momento, es precisamente porque las necesidades quizá venían teniendo cierto parecido. Claro. Lo otro que pensaba en las poesías, por ejemplo, que uno no debe asumir que las metáforas significan lo mismo en cada idioma, ¿no? Así que, volviendo a lo de la yegua de Faraón, ¿no? Tenemos que tener esa precaución de buscar libros de usos y costumbres, por ejemplo, o libros de metáforas. Hay algunos libros de ese tipo que nos pueden ayudar. Ustedes pueden buscar en internet ese tipo de información que les va a ayudar para entender mejor los textos bíblicos. Fíjense todo lo que hemos conversado ahora, solo en torno a un tema, nada más, el tema de los géneros literarios. Habría más cosas que conversar, sobre todo en esto de géneros literarios y la interpretación bíblica, pero el tiempo vuela. Y no quisiéramos dejar de mencionar que hemos venido conversando estos temas porque buscamos responder a la pregunta ¿cómo comunicamos las Escrituras hoy? Ya vimos que hay que tener cierta metodología de lectura, ¿no? Cómo leer la Biblia. También tuvimos que estar conscientes de que una manera es cómo la leemos personalmente y otra es cómo la leemos cuando estamos preparándonos para enseñar o predicar. Y hoy hemos visto la importancia de darnos cuenta qué es lo que tenemos frente a nuestros ojos. No es lo mismo leer un segmento de Levítico que leer un segmento de los Salmos, ¿no? Las profecías son distintas a las epístolas y hay que tener mucha precaución entonces de no mezclar los géneros. Como yo no mezclaría la manera en que leo una receta de cocina a cómo leo una nota de periódico, lo mismo hacemos con el texto bíblico. Tenemos que tener esa precaución a la hora de leer adecuadamente, respetando los géneros literarios. Miren, los quiero invitar para nuestro último video. En ese video estaremos hablando de la audiencia. ¿Cómo es que nos conectamos finalmente? En mi preparación personal hice trabajos pensando en mi audiencia y ahora voy a comunicarlo a la audiencia. Así que en nuestro próximo video abordaremos ese tema. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Gracias, Edilzar, por estar con nosotros. Y déjeme nuevamente orar dándole gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, Señor, por darnos nuevamente la oportunidad de conversar. Queremos ayudar a nuestra audiencia también a pensar como nosotros en cómo comunicamos las Escrituras hoy. Gracias, Padre, por tu Espíritu que nos guía y porque estas cosas que conversamos nos ayudan también en entender mejor tu palabra para comunicarla mejor. En Cristo Jesús. Amén.